¿Te has preguntado alguna vez por qué en Japón incluso mujeres de 80 o 90 años conservan una piel luminosa, uniforme y suave, mientras muchas otras luchan cada día con manchas, opacidad y textura apagada en el rostro? No es genética, no son cremas caras, no son tratamientos estéticos. Es un hábito sencillo, transmitido de generación en generación, que muchas familias japonesas han usado en silencio durante décadas. Hoy voy a enseñarte cómo preparar el famoso ritual japonés a base de agua de arroz para el rostro. Económico, fácil, con muy pocos ingredientes, ayuda a iluminar la piel, mejorar su apariencia, unificar el tono y devolverle esa sensación de piel cuidada y viva que suele perderse con los años. De hecho, muchas mujeres mayores lo siguen usando desde hace décadas. Y por eso hoy quiero compartir este secreto contigo. Pero aquí viene algo que casi nadie explica con claridad. Usar agua de arroz una o dos veces y esperar cambios visibles en la piel no es suficiente. Muchas mujeres la prueban sin saber cómo prepararla correctamente. La aplican de forma superficial, no notan mejoras reales y terminan pensando que este método no funciona. Lo abandonan sin darse cuenta de que estaban a un solo detalle de transformar de verdad la calidad y el aspecto de su piel. El verdadero potencial del arroz no aparece cuando simplemente se mezcla con agua y se aplica de inmediato sobre el rostro. Aparece cuando se le permite pasar por un proceso natural de fermentación, cuando el agua reposa, cuando los nutrientes se activan poco a poco y las enzimas despiertan. Ese arroz tan sencillo se convierte en un líquido vivo, rico en vitaminas del grupo B, aminoácidos, minerales e inositol, un compuesto ampliamente estudiado por su capacidad para reforzar la barrera cutánea, mejorar la textura de la piel y proteger las células del envejecimiento prematuro. Durante la fermentación también se generan ácidos orgánicos suaves que ayudan a equilibrar el pH natural de la piel. Este equilibrio es fundamental porque cuando la piel está demasiado seca o excesivamente grasa, pierde su capacidad de defensa, se vuelve más sensible, opaca y propensa a manchas y líneas finas. Al recuperar su pH natural, la piel respira mejor, mejora la microcirculación y las células reciben más oxígeno y nutrientes, creando el entorno adecuado para que la piel se vea más uniforme, luminosa y saludable. Por eso, en Japón, este método no se considera un simple remedio casero, sino un ritual de cuidado facial que se transmite con paciencia, respeto y constancia. No es una solución rápida ni una promesa exagerada. Es una forma consciente de cuidar la piel desde dentro, entendiendo que una piel bonita y equilibrada se construye con tiempo, constancia y atención diaria. Y lo mejor de todo es que este ritual también puede realizarse en casa, sin gastar dinero, sin depender de productos costosos y sin exponer la piel a ingredientes agresivos. En los próximos minutos te mostraré paso a paso cómo prepararlo correctamente, cuántas horas dejarlo reposar, cómo reconocer el punto ideal de fermentación y cómo aplicarlo sobre el rostro para que realmente funcione y puedas notar cambios visibles con el uso constante. Para prepararlo, solo necesitas un vaso de arroz blanco o arroz integral y 1 litro de agua limpia. Es importante elegir un arroz sencillo, sin químicos ni aromas añadidos. Coloca el arroz en un recipiente y lávalo suavemente con un poco de agua durante unos segundos para eliminar impurezas. Desecha esa primera agua, luego añade 1 litro de agua limpia, remueve con cuidado, tapa el recipiente y colócalo en un lugar fresco, lejos de la luz directa del sol, durante 12 a 24 horas para permitir que la fermentación ocurra de forma natural. Al día siguiente notarás que el agua está más turbia, ligeramente más espesa y con un aroma suave, parecido al del yogur. Ese es el punto ideal. Cuela el arroz y conserva únicamente el líquido. Ese líquido fermentado contiene inositol, aminoácidos, vitaminas del complejo B y minerales que ayudan a suavizar la textura de la piel, mejorar su luminosidad, reforzar la barrera cutánea y aportar una sensación de piel más cuidada, uniforme y equilibrada.
Antes de usarla sobre el rostro, hay algo muy importante que casi nunca se menciona. El agua de arroz fermentada por sí sola no es suficiente para cuidar la piel madura en profundidad. Para que este ritual sea realmente completo y bien tolerado por la piel, necesita un segundo componente clave, la miel natural. Antes de aplicarla, se recomienda diluir el agua de arroz fermentada mezclando una parte de agua fermentada con una parte de agua limpia para evitar sensibilidad o irritaciones. A esa mezcla añade una pequeña cantidad de miel pura, preferiblemente miel cruda o sin procesar, y remueve hasta que quede bien integrada. La miel actúa como un calmante natural, ayuda a retener la hidratación y suaviza la acción del arroz sobre la piel. Con el rostro limpio y ligeramente húmedo, aplica la mezcla sobre la piel con las yemas de los dedos o con un algodón, comenzando por las zonas más secas o apagadas. Masajea suavemente durante 1 o 2 minutos con movimientos circulares lentos, sin frotar ni presionar en exceso. Este masaje ayuda a activar la microcirculación y favorece que los nutrientes se absorban mejor. Una vez aplicada, deja actuar la mezcla sobre el rostro entre 10 y 15 minutos. Durante este tiempo, la miel crea una película protectora que evita la pérdida de humedad, mientras el agua de arroz fermentada trabaja equilibrando el pH y aportando nutrientes a la piel. Es importante permanecer relajada y evitar gestos faciales exagerados mientras actúa. Pasado el tiempo, enjuaga con abundante agua tibia, evitando el agua muy caliente. Seca el rostro dando pequeños toques con una toalla limpia sin arrastrar la piel. En la mayoría de los casos, no es necesario aplicar ningún producto inmediatamente después, ya que la piel queda calmada y confortable. Si la piel es muy seca, puede aplicarse una crema ligera habitual pasados unos minutos. La frecuencia ideal de este ritual es de 1 a 2 veces por semana. En pieles muy apagadas o deshidratadas, puede usarse hasta 3 veces por semana durante las primeras 2 semanas y luego reducir. No se recomienda su uso diario, ya que incluso los ingredientes naturales necesitan descanso para no alterar el equilibrio de la piel. Para conservar la mezcla, guarda el agua de arroz fermentada por separado en una botella limpia y bien cerrada en el refrigerador, donde se mantiene en buen estado entre 5 y 7 días. La miel debe añadirse siempre justo antes de su uso. Si el líquido cambia de color, desarrolla espuma excesiva o un olor demasiado fuerte, debe desecharse. Esta combinación de agua de arroz fermentada y miel no es un truco rápido, sino un pequeño ritual de cuidado consciente. El arroz aporta equilibrio y nutrición, mientras la miel protege, calma y sella la hidratación. Juntos crean una sinergia suave y respetuosa, especialmente pensada para la piel madura que necesita cuidado, paciencia y constancia. Ahora entramos en la segunda fórmula, basada en el uso del agua de arroz fermentada, desde un enfoque más profundo y consciente, pensada para acompañar a la piel cuando está sensible, reactiva o simplemente necesita una pausa. Esta fórmula está diseñada para momentos en los que la piel se siente tirante, enrojecida, con sensación de calor después del sol, tras una exfoliación ligera o cuando aparecen pequeñas reacciones inesperadas. No es una mezcla agresiva ni busca transformar la piel de un día para otro. Su objetivo es acompañar a la piel mientras se calma y se reorganiza por sí misma. El segundo ingrediente clave es el aloe vera fresco, pero solo cuando se procesa de la manera correcta. Este punto es esencial. Muchas reacciones negativas asociadas al aloe no vienen del gel en sí, sino de un mal manejo. Para prepararlo bien, se debe elegir una hoja carnosa y fresca. Tras lavarla, se elimina por completo la piel verde externa y sobre todo la sustancia amarilla que aparece entre la cáscara y el gel. Esa parte no debe usarse nunca sobre el rostro. Solo se aprovecha el gel transparente del interior que debe lavarse nuevamente con agua limpia y triturar hasta obtener una textura suave, homogénea y sin grumos. Una vez listo el gel,
La fórmula se prepara mezclando 30 ml de agua de arroz fermentada con una cucharada de gel de aloe vera fresco. La textura final es ligera, fluida y refrescante, pensada para fundirse con la piel sin dejar sensación pesada ni película grasa. Es una mezcla especialmente adecuada para pieles sensibles, pieles con tendencia a brotes, pieles que reaccionan con facilidad o pieles que están en fase de recuperación. La forma de aplicación es flexible y se adapta al estado de la piel. Puede utilizarse como un tónico calmante, aplicando una pequeña cantidad con las manos limpias o con un algodón suave, presionando ligeramente sin frotar. En momentos de mayor incomodidad, también puede usarse como una mascarilla líquida, dejando actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos y retirando después el exceso con agua fresca. Si la piel lo tolera bien, puede dejarse sin aclarado y continuar con una crema hidratante sencilla. Es recomendable utilizar esta fórmula por la noche, cuando la piel entra en su fase natural de descanso y renovación. En pieles normales o sensibles puede aplicarse una vez al día. En pieles muy reactivas, 2 o 3 veces por semana es más que suficiente. No debe usarse sobre heridas abiertas ni en casos de intolerancia conocida al aloe. Más que una receta, esta mezcla funciona como un gesto de cuidado consciente. No busca imponer resultados, sino crear un espacio para que la piel se relaje, respire y recupere su equilibrio poco a poco. En un mundo donde la piel suele estar sobreexpuesta y sobretratada, a veces lo más transformador es volver a lo simple, a lo suave y a lo respetuoso. Y ahí es donde esta fórmula encuentra su verdadero valor. Ahora pasamos a la tercera fórmula. Una combinación pensada para la piel que vive bajo presión constante, expuesta al estrés, a los cambios hormonales, a la contaminación y al ritmo acelerado del día a día. Es una fórmula que no pretende corregir de forma agresiva, sino acompañar a la piel cuando empieza a mostrar señales de cansancio, exceso de brillo, tono apagado o pequeños brotes ocasionales. Aquí no hablamos de una piel problemática, sino de una piel que está pidiendo equilibrio. Esta preparación une el agua de arroz fermentada con el té verde frío, creando una sinergia suave pero eficaz, especialmente indicada para pieles mixtas y para aquellas que, sin ser grasas, pierden luminosidad cuando el estrés se acumula. Es una fórmula ligera, refrescante y muy respetuosa, ideal para quienes sienten que su piel se ve apagada sin una causa aparente o reacciona con pequeños desequilibrios. El té verde es uno de los ingredientes más estudiados en dermatología por su alto contenido en polifenoles, especialmente catequinas, compuestos con potente acción antioxidante. Estos ayudan a neutralizar los radicales libres generados por el estrés, la falta de descanso y la exposición ambiental. Además, el té verde tiene un efecto regulador suave sobre la producción de sebo, lo que lo convierte en un aliado perfecto para pieles mixtas que brillan en ciertas zonas pero se sienten normales o incluso secas en otras. Al combinarse con el agua de arroz fermentada, esta fórmula actúa como un tónico equilibrante que no reseca ni sobreestimula la piel. No arrastra, no exfolia de forma agresiva, no altera la barrera cutánea. Su acción es progresiva y coherente con los ritmos naturales de la piel, algo fundamental cuando el objetivo es mejorar el aspecto general sin provocar efecto rebote. La fórmula recomendada es sencilla y precisa. Se mezclan 20 ml de agua de arroz fermentada con 10 ml de té verde previamente preparado y completamente frío. El té debe ser una infusión suave, sin endulzantes ni aromatizantes y dejarse enfriar de forma natural para preservar sus compuestos activos. Al unir ambos líquidos, se obtiene una textura muy ligera, acuosa y refrescante, ideal para el uso diario. Desde el punto de vista del cuidado cutáneo, esta combinación ayuda a proteger la piel del estrés oxidativo, contribuye a un aspecto más uniforme y aporta una sensación inmediata de
frescor y limpieza sin tirantez. En pieles con tendencia a pequeños granitos ocasionales, el té verde ayuda a calmar y a mantener la piel más estable, sin interferir con sus mecanismos naturales de defensa. La forma de aplicación es clave para aprovechar al máximo sus beneficios. Se recomienda usarla sobre la piel limpia, preferiblemente por la mañana o por la noche, aplicando una pequeña cantidad con las manos o con un algodón suave. No debe frotarse, sino presionar ligeramente sobre el rostro para que la piel la reciba de forma uniforme. Puede dejarse sin aclarado y continuar con la rutina habitual. En días de mucho cansancio o piel visiblemente apagada, también puede utilizarse como una loción calmante, aplicando una capa generosa y dejando que la piel la absorba durante unos minutos antes de sellar con una crema ligera. Es una fórmula ideal para quienes trabajan muchas horas frente a pantallas o viven en entornos urbanos exigentes. Esta preparación es especialmente adecuada para pieles mixtas, pieles que pierden luminosidad por estrés y pieles que necesitan equilibrio sin perder confort. Puede utilizarse una vez al día de forma constante. En pieles muy sensibles se recomienda empezar con 3 o 4 aplicaciones semanales y observar la respuesta. Más que una solución rápida, esta tercera fórmula es un gesto de cuidado consciente. Ayuda a que la piel recupere claridad, estabilidad y una sensación de calma profunda. Cuando la piel se protege del estrés invisible que la rodea, su aspecto cambia de forma natural. A veces, la verdadera transformación no viene de hacer más, sino de ofrecerle a la piel justo lo que necesita para volver a brillar desde dentro. Ahora llegamos a la fórmula final, una de las más sencillas y a la vez más profundas, porque no se basa en añadir más pasos, sino en respetar el orden correcto y la lógica natural de la piel. Esta combinación une el agua de arroz con el aceite de oliva, no como una mezcla previa, sino como un ritual en 2 tiempos que transforma por completo la forma en la que la piel retiene la hidratación y se protege después de la limpieza. El primer paso es el lavado del rostro con agua de arroz. En este punto, la piel ya ha sido limpiada y preparada previamente, y el agua de arroz actúa como un último contacto suave que deja la superficie de la piel equilibrada y receptiva. Después de enjuagar, es fundamental secar el rostro con una toalla limpia, dando pequeños toques, sin arrastrar ni frotar. La piel debe quedar seca al tacto, pero aún con esa sensación de confort que deja una limpieza respetuosa. Justo después viene el segundo paso, que es donde entra el aceite de oliva. En muchas culturas del Mediterráneo, el aceite de oliva ha sido considerado durante siglos como un verdadero oro líquido, no solo para la alimentación, sino también para el cuidado diario de la piel. Su uso constante y consciente está profundamente ligado a la suavidad de la piel y a la menor aparición de arrugas con el paso del tiempo. El aceite de oliva virgen extra es rico en vitamina E y vitamina K, además de polifenoles, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger la piel del envejecimiento prematuro y del daño ambiental. Estos componentes forman una especie de escudo invisible que protege las fibras de soporte de la piel y favorece un aspecto más luminoso y uniforme. Además, su contenido en ácidos grasos saludables, especialmente omega, contribuye a reforzar la barrera cutánea y a mantener la hidratación durante horas, evitando la sensación de tirantez incluso en ambientes secos o con aire acondicionado. El método de aplicación es muy simple, pero debe hacerse con atención. Primero, lava bien tus manos con agua tibia. Este paso es esencial, ya que la piel del rostro es extremadamente sensible. Luego coloca 2 o 3 gotas de aceite de oliva puro en la palma de la mano. Frotarla suavemente para templar el aceite y aplícalo sobre el rostro ya seco. Los movimientos deben ser lentos y circulares, comenzando en la frente, bajando hacia las mejillas y terminando en el mentón. No se trata de masajear con fuerza, sino de acompañar a la piel para que el aceite se funda con ella.
Este gesto no solo ayuda a que el aceite se distribuya de manera uniforme, sino que también favorece una mejor microcirculación, aportando al rostro un aspecto más descansado y vital. El aceite se absorbe poco a poco, dejando la piel flexible y nutrida, sin sensación pesada cuando se utiliza en la cantidad correcta. Este ritual no se limita solo al rostro. El contorno de ojos, por ser una zona más fina y delicada, se beneficia enormemente de una mínima cantidad aplicada con el dedo anular, mediante pequeños toques suaves. El cuello, otra zona que delata el paso del tiempo, agradeció la aplicación del aceite con movimientos ascendentes, ayudando a mantener la piel más elástica. También puede utilizarse en áreas secas como codos, rodillas o talones, especialmente después de la ducha. Lo más interesante de esta fórmula es su accesibilidad. No se trata de un lujo ni de un producto exclusivo. Una pequeña botella de aceite de oliva de buena calidad puede acompañarte durante semanas y convertirse en un aliado constante para el cuidado diario. Si en algún momento la piel se siente demasiado seca o el clima es muy extremo, el aceite puede mezclarse en la palma de la mano con una pequeña cantidad de gel de aloe vera antes de aplicarlo, logrando una sensación más fresca y ligera. Este último método no busca prometer milagros, sino constancia. Cuando la piel se limpia con suavidad, se seca con respeto y se sella con un aceite noble, como el de oliva, aprende a mantenerse equilibrada por sí misma. A veces, el cuidado más efectivo no está en complicar la rutina, sino en volver a lo esencial y hacerlo bien, día tras día. Y antes de cerrar, hay algo fundamental que no debes pasar por alto: cómo conservar el agua de arroz y las precauciones al usarla. Una vez preparada, guárdala en una botella de vidrio limpia, bien cerrada, y consérvala en el refrigerador. Lo ideal es utilizarla dentro de 3 a 5 días. Si notas un olor demasiado ácido o un cambio de color, deséchala de inmediato. Antes de aplicarla en el rostro, realiza siempre una prueba en una pequeña zona de la piel para comprobar la tolerancia y úsala preferentemente por la noche, cuando la piel entra en su proceso natural de regeneración. Recuerda que lo más importante no es la cantidad ni la rapidez, sino la constancia. La piel necesita tiempo para adaptarse, recuperarse y mostrar resultados reales. Por eso te propongo el reto de 21 días usando agua de arroz, una rutina sencilla, diaria y consciente, observando los cambios poco a poco. Y ahora dime tú, ¿qué fórmula de agua de arroz te gustó más y cuál piensas probar primero? Comparte tu experiencia y sigamos aprendiendo juntas sobre belleza natural, segura y sostenible.